Bueno, buenas tardes todos. Es un gusto de tenerlos de nuevo acá con nosotros en nuestros seminarios. Hoy tenemos el gusto de tenerlo a Diego Werner con nosotros, que es director de Aires Renewables. Diego es graduado de Ingeniería Industrial y Magíster en Energías Renovables de la Universidad Tecnológica Nacional y está involucrado como consultor en varios proyectos de energías renovables y además es profesor de nuestra casa, así que es un gusto tenerlo de nuevo a Diego con nosotros para que nos cuente un poco más sobre energías renovables y el estado actual de la industria. Así que sin más, le doy la palabra a Diego, Diego, adelante, es todo tuyo. Bueno, gracias Alba por la invitación. Ya hace un rato te venía debiendo esta charla y veníamos con mucha actividad, así que por suerte nos encontramos el espacio. Muy cortito me presento, soy ingeniero industrial, soy magíster en renovables por la UTN. Soy, por un lado, consultor, soy el director de Aires Renewables, una de las consultoras más importantes en el sector renovables en alta potencia en el mercado argentino hace más de 15 años. Y por otro lado, soy docente acá en la casa, en UNSAM, y soy docente en el ITUA, en la UTN, en Austral, en seminarios de posgrado, siempre en lo que es eólica o eólica y solar. La idea es contar un poquitito del panorama de dónde estamos hoy con la industria. Bueno, estoy viendo, somos unos 20 personas, se irán sumando algunos más. Algunos habrán sido alumnos míos, otros serán, tanto en lo que es la materia Renovables uno que da Mariana Tamás, en donde damos un pequeño segmento de eólica, o en la materia electiva de eólica, que la damos siempre en el primer semestre. De hecho, algunos de ellos ya me están escribiendo que están escuchando la charla. Para muchos van a escuchar cosas relativas, no vamos a hablar de cosas muy técnicas, sino del estado de la industria y de hacia dónde, por lo menos creo yo, que estamos yendo. Yo trabajé como equipo técnico de lo que fue la ley 27191, que es la ley de renovables, que se reglamentó en 2016 y a partir de ahí el programa Renovar se empezó a impulsar. Esa ley tenía como objetivo llegar al 20% de renovables al 2025 y el 2025 es el año que viene. Entonces un poquito lo que estamos tratando de ver es dónde estamos y tal vez hacia dónde vamos. Si quieren consultar, preguntar, tenemos un ratito, no es tanto tiempo, pero frénenme, pregúntenme sin problema. Si seas interactivo, bienvenido sea. Un poquito qué alternativas hay hoy día para abastecerse de energía renovable en el mercado. Tenemos cuatro opciones. La primera es, ustedes en sus casas, yo en mi casa, hoy en esta transmisión, tenemos, eh, estamos consumiendo energía renovable que nos provee nuestra distribuidora. En mi caso me provee Edenor, pero Edenor le compra a Camesa, con lo cual el 12, 13, 14% de lo que estamos consumiendo hoy proviene de la red de renovables, pero yo no puedo hacer nada, digamos, viene lo que viene. Yo tengo algunas alternativas. Una alternativa sería autogenerarme. Esto es poner en el techo de mi casa paneles, y lo puedo hacer yo en mi casa o cualquiera de ustedes si son propietarios o responsables de alguna industria. Aquellos que son grandes consumidores, cuando hablamos de grandes consumidores, son consumidores de más de 300 kilovatios hora medios año. Además, tienen la opción de dos opciones. Una es firmar un PPA, y un PPA es un Power Purchase Agreement, un acuerdo de compraventa de energía con un consumidor, con un generador. Entonces, si yo fuese un gran usuario, tranquilamente puedo celebrar un contrato con YPF Luz, con Genella, con Bamba Energía, con Central Puerto, en donde directamente y entre privados celebramos las condiciones de este contrato, los precios, los volúmenes de energía a contratar. Y en general esos contratos son contratos, dado que los privados muchas veces tienen balances mucho más sanos que el Estado, consiguen mejores condiciones de precio. En esos contratos además se pueden negociar RECs o certificados de energías renovables. Y la otra alternativa que estamos empezando a ver como una alternativa muy válida es lo que es la autogeneración distribuida. Yo estoy en provincia de Buenos Aires y la verdad que poner un parque eólico no puedo porque estoy en medio de un parque industrial. Poner una planta solar no tiene mucho sentido porque el nivel de irradiación es muy bajo, pero sí puedo agarrar y poner una planta solar en San Juan y autogenerarme de forma distribuida. Usar la red, pagar el canon por uso de la red y consumir energía. Esas son las cuatro alternativas mediante las cuales uno puede consumir renovable. La de Camesa es la forzada, es la que nos viene, y las otras alternativas son alternativas que cualquier usuario o gran usuario puede optar por tomar.
¿Cómo estamos hoy día? Es bien lo que yo les decía, los PPA y los Power Purchase Agreements son los acuerdos de compraventa de energía. Es un sector que ha crecido muchísimo. ¿Por qué ha crecido mucho? Por un par de razones. La primera es porque el megavatio de hora contractualizado entre privados tiene un costo muy bajo. Estamos hablando de valores de entre 55 y $70, dependiendo del plazo, el volumen de energía, el tipo de balance del consumidor, etcétera. Pero como referencia estamos hablando de $10 a $70 contra 80 a $100 del monómico de Camesa. Entonces, por un lado, el megavatio hora más económico que podemos encontrar es renovable. La segunda componente, y no menor, es un tema de empezar a descarbonizar la matriz de las industrias. Hay muchas industrias, algunas con casa matriz afuera, pero incluso muchas con casa matriz en Argentina, que están pensando, yo diría desde la pandemia para acá, empiezan a pensar que descarbonizar su matriz es una necesidad, es una obligación, lo tienen que hacer. Eh, y cada vez más vemos industrias que empiezan a pensar en esto como una apuesta hacia futuro. En esa línea, eh, lo que hacen es las licitaciones, buscar contratos privados, y como les digo, esto se celebra en un mecanismo que se llama el MATER o el mercado de término, que eso está regularizado en la ley 27191, y es el segmento que más ha crecido. ¿Por qué ha crecido mucho? Porque después de las renovar 1, 2, 3, renovar 1,5, el Estado no ha licitado más. El Estado actual que tenemos en Argentina es un Estado que en el sector energético busca cada vez más interacción entre privados, y este mercado, el mercado máter, es el mercado privado en donde no se le pide nada al Estado, ni un subsidio, ni un contrato, ni un pago, ninguna cuestión, sino que son contratos entre privados. Estamos hablando de más o menos 30 agentes de contrato con unos 650 contratos en total. Esto está creciendo todo el tiempo. Les diría que hay más demanda de energía renovable que oferta. ¿Por qué? Porque hay algunos cuellos de botella en la red, y eso hace que no se pueda incrementar muchísimo la capacidad de oferta, pero cada megavatio hora disponible que haya de transmisión es un megavatio hora que hay más de un interesado en poder tomarlo, en poder reservarlo para poder transmitir. Por ahí me decía que está Rami Morel. Rami está trabajando en una de las compañías que, por ejemplo, está vendiendo mucha energía renovable, y es bastante reciente en el sector energético. Él podrá dar fe de esto después. Alguna referencia de precios, como les decía, cuando arrancamos en el 2017, 2018, los precios estaban en los $70 más o menos. Hoy estamos encontrando estos públicos de Camesa, estamos encontrando contratos en el orden de los $60. De vuelta, contra los 80 o 90 que puede ser el módico de Camesa, comprar renovables es más económico. Si no fuese más económico, sería bastante más difícil empujarlo, pero hoy es más económico. Y nuestra visión personal es que algo podrá seguir bajando el costo de generación, porque los CAPEX solares eólicos están bajando, pero estamos llegando como una asíntota en donde los costos van a estar en este orden. De hecho, si los proyectos empiezan a incorporar almacenamiento, que es algo que vamos a charlar después, tal vez incluso suban un poco. ¿Qué hay en eólica al día de hoy? Tenemos aproximadamente 65 parques eólicos en operación comercial. Son 1.070, debemos tener ya más o menos 1.100 aerogeneradores instalados en el país. Algo bastante reciente, o sea, en menos de 10 años. En 8 años de vida, les diría, del 2016 a 2024, tenemos más o menos 8 años de vida de lo que son las renovables modernas. Tenemos casi 5 gigas de eólica entre lo que ha instalado y lo que tendremos instalado para fin de este año más o menos. Como referencia, podemos ver en el gráfico de la derecha, acá se ve en el gráfico de acá a la derecha podemos ver las ubicaciones. Gran parte está centrado en lo que es la costa de provincia de Buenos Aires. Otro segundo sector está emplazado en lo que es Patagonia. Y después hay el tercer sector que tenemos Comahue, algo en Córdoba, algo en San Luis, algo en La Rioja, digamos un poco más disperso en el país. De eso hoy día el 48% es de Vestas. Vestas es un tecnólogo, el tecnólogo que tiene más market share en el país. Hoy anunció Aluar un proyecto de 300 megavatios con la empresa Goldwyn, con el cual esto irá cambiando y empezará a tener más market share la empresa china Goldwyn. Esto se irá actualizando.
Los proyectos eólicos tienen un factor de carga, un factor de uso de entre el 45 y el 55%. Para que se den una idea, los que no tienen mucha referencia, en Europa estamos hablando del 30-35%, en Chile estamos hablando del 30%, en Argentina estamos hablando de entre el 45 y el 55 hasta 60% de factor de planta. O sea, que quiere decir esto que el nivel de recurso eólico que tenemos en Argentina es muchísimo más alto de lo que se puede encontrar en otros países de la región. Saco esto. Ah, ¿Qué jugadores tenemos hoy día instalados en la zona de provincia de Buenos Aires? Tenemos a Pampa, tenemos a Central Puerto, tenemos a YPF Luz, tenemos a Gereia, tenemos a Petroquímica de Modo Rivadavia y a AES. Después hay algunos jugadores un poco más chiquitas, pero estos son los principales jugadores en el sector eólico. Podrán ver sus factores de carga y las ubicaciones. Fíjense que la gran mayoría está ubicada en el nodo Bahía Blanca. El nodo Bahía es un nodo con excelente recurso eólico y además con alto nivel de consumo por el polo petroquímico de Bahía, con lo cual, además de tener el puerto cerca, se da una condición de variables en donde un proyecto en Bahía Blanca es tanto o a veces más bueno que un proyecto en Comodoro Rivadavia. Y su cercanía a los centros de consumo e incluso a Buenos Aires hacen que tenga menor curtailment, menor corte por transmisión de energía. En la zona patagónica tenemos a Capsa, que es Chico, tenemos a Geneia, tenemos a Luar, tenemos a Total, que ahora se juntó con la francesa Eren, tenemos a Pan American y también tenemos a PCR. Se fijan, un montón de empresas que eran originariamente puro petróleo, puramente petroleras. eh, de hecho, ahora el grupo Techin con la empresa Tenaris empezó a hacer proyectos también para autogeneración, ya lleva como 200 megas y creciendo hacia 250. Muchas empresas del sector petrolero están volcándose a nuevos desarrollos en renovables porque ven que por acá va no les diría el futuro, sino el presente. Análogamente, ¿qué tenemos en materia de energía solar? Tenemos unos 50, ya estamos en 55 parques solares en operación comercial, casi 4,5 millones de paneles. Estamos en 1,5 gigas, llegando a casi 2 gigas para fin de año. De potencia instalada, o sea que entre unos 5 gigas eólicos y 2 gigas solares vamos a estar logrando los 7 gigas, si todo va bien, para fin de año operativos. Sí, 7 gigas que se hicieron de vuelta entre el 2017 y el 2024, o sea, en 7 años. Lo que está empezando a pasar, ahora voy a explicar un poquito más adelante, es que el crecimiento que venía siendo exponencial está empezando a hacerse más acotado, y no porque no haya interés, ni no porque no haya licitaciones públicas, porque como les decía, hay mucha demanda de renovables en el sector privado, sino que lo que está empezando a escasear es la capacidad de transmisión. Ahora lo voy a explicar. ¿Dónde se ubican los proyectos solares? En su gran mayoría, los solares de alta potencia están entre el NOA y el NEA, y hay algunos en la zona centro. Tenemos factores de carga de entre 37 y 25%. En las últimas licitaciones, en lo que fue REN MDI, que fue la última licitación que se hizo el año pasado, y lo que es el MATE, están apareciendo para hacer proyectos en esta zona, que es en Chaco, en Corrientes, en Misiones, en zonas que tienen muy buen recurso solar, tal vez no el mejor del país, pero claro, como las zonas de mejor recurso solar del país ya no tienen capacidad de transmisión, empiezan a aparecer zonas que son también muy buenas, un poquito peores, pero con capacidad de transmisión. Hoy día la capacidad de transmisión de energía es un activo muy, muy válido. En cuanto a tecnología, tenemos en la parte de paneles, tenemos a Jinko, a Trina, con un porcentaje muy grande de mercado, después a Talesan por un proyecto en Jujuy, en Gemse. Y después tenemos en lo que es materia de inversores, tenemos a Huawei y SMA y Schneider con un porcentaje muy grande del mercado, después está Power Electronics, Sungrow y algunos otros más. Les diría que esto va creciendo hacia lo que son inversores string, o sea, inversores al final de cada una de las líneas solares, y en eso Huawei y SMA están picando en punta. Bien, hasta acá
les vengo contando un poquito de qué es lo que se hizo. Desde renovar 1, renovar 1,5, renovar 2 y el Mater, que es el mercado privado, lo que está creciendo con mayor velocidad. Ahora, el año pasado, no, perdón, a principio de este año, el año pasado y este año se continuó, salió una cuestión que llamó manifestación de interés, que llamó Alma MDI, que es almacenamiento, manifestación de interés, en donde Camesa salía a decirle al mundo privado, tenemos intenciones de empezar a incorporar proyectos con almacenamiento, preséntenos proyectos y preséntenos mecanismos de regulación mediante los cuales ustedes privados consideran que deberían ser remunerados y a qué costo y con qué lógica. Básicamente lo que Camesa hacía era dejar que los privados investiguen, estudien, evalúen cómo se comporta esto en el resto del mundo y luego que piensen mecanismos que puedan ser aplicables a Argentina. Porque si viene un privado y dice, mira, yo quiero hacer un proyecto de almacenamiento, lo quiero instalar en Chaco y quiero que me pague $10.000 por megavatio hora, Camesa te va a decir, buenísimo, lo que vos quieras, pero eso no es conveniente para el país. Si no es conveniente para el país, no lo vamos a hacer. Entonces, esfuércense, piensen mecanismos que sean convenientes para ustedes y también convenientes para el país. Se presentaron creo que cerca de 30 proyectos. Básicamente había algunas ideas. La primera era sustituir generación forzada. El gobierno marcó ciertos puntos, ciertos nodos en donde estaba pagando en el orden de los $270 por megavatio hora por generación forzada. Entonces lo que buscaba era en esos corredores, en esos nodos, reemplazar generación forzada con proyectos renovables de menor potencia a través de lo que fue el REN-MDI. Estos eran proyectos de entre 1 y 20 megavatios, si no me equivoco, en nodos en donde al gobierno la energía le estaba costando mucho más cara. A su vez, lo que buscaba era diversificación, era decir, bueno, ya está, no vamos a hacer proyectos en Comodoro Rivadavia por un tiempito, no hay capacidad de transporte, busquemos nodos donde sí aparezcan capacidad de transporte. En el REN-MDI lo que se les daba era un contrato de 15 años, fue la última licitación pública que hizo el gobierno, que la hizo el gobierno saliente, creo que se firmaron los contratos en octubre, noviembre del año pasado. Muchos de ellos están en construcción hoy día, muchos todavía no empezaron construcción. ¿Qué es la generación forzada? Pregunta Salva. La generación forzada son motores diésel que están on hold para ser usados cuando el gobierno necesite. Esos motores cobran un montón de plata por estar y muchas veces funcionan algunos días al año, nada más. Al Estado argentino, a todos nosotros nos cuesta plata tenerlos a la espera y cuando entran en operación además se les paga el combustible o lo que usen. En eso se resume que el costo de su uso, por ahí tiene un factor de uso del 5 o 10%, o sea que el resto del año están cobrando y no están en uso, y tiene un costo altísimo. Entonces, y una eficiencia muy baja. Entonces, tratar de sacarlos de funcionamiento porque sus contratos ya están vencidos, pero claro, es energía que el país necesita todavía. Entonces, lo que buscaba el gobierno era tratar de sustituir estos proyectos con energía nueva, más moderna, más barata y más eficiente. De RNMDI creo que acá tengo el listado de proyectos contratados, pero si no, han sido unos 400 megavatios más o menos adjudicados en sus diferentes tecnologías. La gran mayoría han sido proyectos solares. Había posibilidad de presentar proyectos con almacenamiento y sin almacenamiento. Los proyectos que se presentaban con almacenamiento tenían un upsize de más o menos $20 por megavatio hora. Esto a diciembre del 2023 era poco, no era suficiente, al punto tal de que hubo solamente 2 proyectos adjudicados con almacenamiento, el resto pedían precios más altos y no fueron adjudicados con almacenamiento, porque de vuelta, acá lo que se buscaba eran mecanismos de reemplazo de energía cara, y no se lo iba a reemplazar con energía más cara, se lo iba a reemplazar con energía más barata. Entonces, como les decía, se adjudicaron solamente 2 proyectos con almacenamiento. Esos proyectos han tenido la suerte de que el almacenamiento ha bajado de costo de octubre del 2023 en unos $450.000 el megavatio, a cerca de unos $280.000 el megavatio hoy, solo con
la cuestión de la bajada del costo del litio. Entonces, esos proyectos que se presentaron con almacenamiento hoy día son muchísimo más eficientes o muchísimo más rentables. Como les decía, el REN-MDI fue una licitación en donde los proyectos eran más chicos porque eran proyectos en línea de distribución, su gran mayoría, que hoy día les diría que debe haber, no tengo el número exacto, pero debe haber un 20-30% en ejecución y el resto un poco a la espera de ver qué pasa con el país, pero son proyectos que tienen contrato con el Estado. En paralelo, como les decía, el Estado salió a manifestar interés en hacer almacenamiento con varios objetivos. Por un lado, mejorar el despacho de generación. Por otro lado, aumentar la reserva de potencia. Y después con otras cuestiones que tienen que ver con mejorar la calidad de energía, mejorar la frecuencia y el control en algunas regiones, bajar los costos marginales, reemplazar generación forzada en ciertas zonas en donde había eh, escasez de energía. El ALMA MDI, como les decía, se presentaron más o menos 30 proyectos de empresas privadas. Cada uno de estos proyectos lo que decía era en dónde, si yo lo presento, en dónde Diego instalaría almacenamiento, qué tecnología de almacenamiento, que ya estamos hablando de proyectos de con 5, 10, 15, 20, 30, 50 megas de almacenamiento, o sea, proyectos con mucha potencia de almacenamiento, en general en tecnología de litio. Para que se den una idea, hoy día la tecnología top que estamos manejando son contenedores de 20 pies que almacenan en el orden de los 5 megavatios refrigerados por líquido. Esto es lo que estamos instalando hoy día en algunos proyectos en Chile, en varias islas de Centroamérica y en los próximos años, o meses o años en Argentina también. Esto todavía está en hold, dado que todavía no hay regulación, no existe el esquema de usuario almacenador. Si ustedes hoy quieren instalar una batería en Argentina, no hay una regulación que diga bajo qué esquema ¿cómo es de regulación instalarlo? Y por otro lado, no hay costos marginales diferenciados, no se les paga precios diferenciados a los generadores según a qué hora están generando. Acá hay un tema, en el resto de los países del mundo hay horarios en donde el país necesita más energía y por ende los generadores que generen en ese horario cobran mejores tarifas que los que generan a las 4 de la mañana, por dar un horario en el cual el consumo es mucho más bajo. Eso en Argentina todavía no lo tenemos, no tenemos tarifa horaria o bandas horarias de generación, pero no creo que falte mucho para tenerlo y cuando eso aparezca van a empezar a haber baterías para hacer movimiento de energía. Yo genero a la 1 del mediodía, pero voy a querer despacharlo a las 6 de la tarde. O un parque eólico que genera mucho a la madrugada, pero va a querer despacharlo a la... Sí, salva. Te quería hacer una pregunta nomás en esta cuestión de baterías, ¿no? El tema de, por ejemplo, algunos sistemas que ya existen en Argentina, como Cerro Pelado, no sé si lo conoces, esta estación de bombeo que hay en Córdoba, ¿estos también califican como sistemas de almacenamiento de los que vos estás hablando, o esto se refiere solamente a almacenamiento químico con baterías? Mira, honestamente no conozco estos proyectos, pero no creo que hablemos de lo mismo porque estos son proyectos de almacenamiento de muy alta potencia. Estamos hablando de almacenamiento de 5, 10, 15, 20, 50 megavatios. Eh, Horas, ¿o no? Lo estás hablando, ¿no? Megawatt hora, o sea, sí, se calcula el megavatios hora y en cantidad de horas. Pero en realidad se calcula en potencia y en cantidad de horas. 5 megavatios por 4 horas, 5 horas. Básicamente lo que decimos es, podemos una planta de 5 megas almacenarla completa y desplazarla y entregar toda esa energía, pero 4 horas después. O sea, es una pila muy grande que puede guardar durante 4 horas la energía generada y despacharla en otro momento. Claro. ¿Cuándo la despacharías? En un momento en donde haya más escasez de energía y por tanto mejores tarifas. Claro. Sí, no, O, esto es lo que hacen en Córdoba. En Córdoba tienen dos diques, uno más arriba del otro, ok, pero eso lo y hacen en agua. con agua, sí, sí, bombean agua, y entonces a la noche, cuando tienen el pico de demanda, plum, lo largan. Que bueno, por supuesto, son cantidades grandes, pero bueno, No los sí, conozco, sí, sí, pero creería que el funcionamiento de esos almacenamientos son internos. O sea, che, yo voy a almacenar para abastecer a mi demanda a las 6 de la tarde cuando todos llegan a su casa, por decir una claro, cosa. Para mejorar el funcionamiento del sistema. El almacenamiento tiene muchos usos, un montón de claro. usos.
Como te decía, uno es desplazar la energía hacia otros franjas horarios, otro es mejorar la calidad de energía. En ese sentido, mejorar la frecuencia, mejorar el voltaje, o sea, mejorar mucho lo que es calidad de energía en sí. Eh, pero como les digo, es un segmento completamente nuevo que se vino. No voy a decir que se viene, sino que se vino. Y que lo que permite hacer es instalar proyectos en lugares en donde hay, por ejemplo, mucho nivel de curtailment. ¿Por qué en Argentina podría haber mucho curtailment? Porque no hay desarrollo de infraestructura. Argentina hoy día tiene, les diría que estamos al 80, 85, 90% de nuestra capacidad de transporte interno. Con lo cual, la capacidad de crecer en generación está muy limitada por las líneas de alta tensión. Y una línea de alta tensión tarda entre 4 y 5 años en construirse y muchos miles de millones de dólares. Por ese motivo, desde hace, no sé, no menos de 10 años que no se hace ninguna línea o alguna línea de alta tensión, pero muy poquitas, más allá de la dificultad de conseguir financiamiento en Argentina. Entonces lo que empezamos a ver es que muchos privados que tienen demanda, que dicen, che, a mí todos los días vienen a buscarme y decirme, che, necesito energía renovable, están empezando a incorporar o a pensar en incorporar en sus proyectos de alta potencia almacenamiento para aumentar su capacidad de despacho en horarios en donde no tienen tanta demanda. Perfecto. Bueno, esto que les decía, el tema del almacenamiento lo estamos empezando a ver muy fuerte, está creciendo muchísimo en todo Latinoamérica, en Chile. Chile tiene una línea eléctrica de norte a sur que tiene un nivel de curtailment altísimo y por ende a la una del mediodía los costos de energía son muy bajos porque todos los parques solares generan, todos inyectan, entonces hay exceso de energía. Entonces los parques solares lo que están haciendo es desplazar mediante baterías la inyección de energía hacia horarios en donde la energía cuesta más caro. Y es algo que vamos a empezar a ver, les digo, cada vez más en la región. Lo estamos viendo en muchas islas del Caribe, estamos trabajando ahora en Barbados, lo estamos viendo en Dominicana, lo estamos viendo en países más chicos, dado que el costo del litio ha bajado fuertísimo. Por último, el segmento que todavía no ha despegado, pero en el cual empezamos a ver mucho movimiento, es el segmento de proyectos para hidrógeno verde. ¿Qué es un proyecto para hidrógeno verde? Básicamente, todos los que han hecho en la facultad, en el secundario o tal vez en la facultad algo de electrólisis, recordarán que se pone una cubeta con agua, se pone un ánodo y un cátodo y se le hace pasar energía y básicamente lo que se hace es a través de un proceso electrointensivo, o sea que el único insumo es agua y energía, es romper la molécula de agua en H2 y en O, liberar el oxígeno y quedarse con el hidrógeno, que es el H2. El hidrógeno es un vector energético de muy alta capacidad. Pregunta, pregunta Santiago, ¿por qué ahora no es viable la instalación de los sistemas de almacenamiento grandes en parques renovables? ¿Por la falta de regulación o por el payback o ambas? Es buena pregunta, Santiago, y la respuesta es, bueno, hay varias respuestas. La primera es por ambas. O sea, esto tiene que ser repagado. Y hoy todavía no tenemos regulación, pero la regulación es inminente. Yo te diría que en el plazo de este año va a salir una regulación que te diga que podés instalar almacenamiento al menos en tus proyectos privados renovables. Con lo cual ese no debiera ser un tema. El segundo es el payback. Como te decía, en RENMDI, que es la licitación del año pasado, solamente 2 proyectos se adjudicaron con almacenamiento, proyectos que tenían una tarifa del orden de los $120 por megavatio. Esos proyectos habían calculado que su almacenamiento iba a costar $480.000 el megavatio y hoy valen la mitad. Y el año que viene van a valer la mitad de la mitad. Entonces, es factible que hoy todavía no sea un negocio excepcional, pero les digo que esto es cuestión de un año. Yo estuve el año pasado en la feria en Alemania, en donde hay todo un stand de almacenamiento. Y claro, esto es muy parecido a lo que pasó con los paneles solares. Los paneles solares arrancaron costando muy caro y en muy poquitos años, con la fabricación china, con la aceleración de la fabricación china, bajan muchísimo de costo y aumenta mucho su eficiencia. Con lo cual, en un lapso de 2, 3 años, una industria que era totalmente no rentable pasa a ser la industria más rentable del país o más económica del país. Esto mismo pasa con el almacenamiento. Con lo cual, Santiago, tu pregunta, te diría que la respuesta hoy, 11 de septiembre, es ambas, pero para el 1 de enero del 24 probablemente sea ninguna y sea rentable o factible desde el punto de vista económico hacer estos proyectos. Em,
Gracias. El costo veo que va bajando como cualquier tecnología que se empieza a utilizar cada vez más por el lado de la ganancia, que depende de la tarifa, también es un factor. Siempre, a ver, el costo el CAPEX, el costo de la infraestructura siempre es un tema, y sí, bajó más o menos 50% del año pasado a este. Acá tenés dos campanas, las campanas de los fabricantes de litio que dicen que el litio va a volver a subir y que por ende el almacenamiento va a volver a subir, y la campana de los fabricantes de baterías que dicen que va a seguir bajando hasta 50% más en un lapso de 2 años. Ahí ya es una cuestión de riesgo, de visión de negocio de cada uno. Yo creo que ambas dos cosas van a pasar. No sé cómo impactará el CAPEX final de esto. Gracias, gracias. No, de Estaba, nada. estaba preguntando quizás por la ganancia que tendría el productor de energía, que depende de la tarifa, ¿no? Que se Totalmente, le cobra al usuario final. totalmente. Eso no sé si en el futuro se piensa que va a aumentar la ganancia de las compañías productoras o se va a mantener estable. Mira, no lo sé. Yo te digo, este gobierno Claro, que asumió va en un camino de decir, liberamos el mercado y que algunos pongan tarifas más altas y que vean si tienen demanda y otros pongan tarifas más bajas y que haya competencia. Te diría que en el sector renovable hay bastante competencia, o sea, hay oferentes, no hay una sola empresa, pero no son tantas. Ahora 10, 12 empresas ofreciendo renovables, y todas ellas tienen mucha demanda, pero no pueden poner el precio que quieran porque entre sí compiten. Entonces se está regulando el mercado. Eh, la verdad es que todavía seguimos con tarifas subsidiadas, más allá de que se han quitado un montón de subsidios. En la industria un poco menos. A nivel residencial, creo que tenemos todavía como un 30-40% de subsidios que no se seguirán sacando en los próximos meses, si lo logrará el gobierno o no. Las tarifas irán subiendo. Yo creo que las tarifas van a ir subiendo, yo no creo que las tarifas de energía vayan a bajar, e incluso si en el mediano plazo logramos aumentar la exportación de vaca muerta, sacar más gas del país y tener mayor abundancia de gas, dado que estamos en un mecanismo en donde el gobierno busca un export parity, o sea, busca que el gas de exportación tenga el valor que quiera tener y que se lo pague el mercado. Yo creo que si somos capaces de exportar más gas de vaca muerta, lo vamos a terminar exportando y no utilizando solo para consumo interno. O sea, tener gas subsidiado porque tenemos mucha abundancia, mi visión personal, y me puedo equivocar, esto es una visión sin tener certeza, creo que no va más, y que pasa como el combustible, digamos. El combustible está aumentando y aunque seamos productores de combustible, si aumenta la fabricación de combustible, lo van a exportar. Combustible, petróleo, en líneas paralelas. Entonces, mi visión personal es que el costo de la energía, tanto residencial como industrial, va a seguir subiendo. Y que probablemente si haya baja en los costos del almacenamiento, las renovables sigan siendo la alternativa más económica y que incluso logren eh, no ser tan fluctuantes, porque el mayor problema hoy día es su fluctuación. Hoy día el SADI, el sistema argentino, es quien lo respalda en potencia. Entonces, cuando pasa una nube, el parque solar se queda re tranquilo porque total el SADI lo respalda. Pero si a ese proyecto solar le incorporas almacenamiento, en algún momento le va a competir mano a mano un proyecto térmico o un proyecto a gas, y probablemente siga siendo más barato. Esa es mi visión. Después tenés la visión más petrolera que te dicen el gas va a ser siempre más barato, pero bueno, ya veremos hacia dónde va el país. gracias, Diego. No, de nada. Entonces retomo lo que venía comentando, que son los proyectos de hidrógeno. Son proyectos electrointensivos en donde separamos con energía H2 por un lado y O por el otro. El hidrógeno es un vector energético y lo que se considera a nivel mundial es que se va a exportar. Todavía no tenemos muy claro en qué formato, porque el hidrógeno es muy inestable, requiere condiciones de presión y temperatura, o sea, muy bajas temperaturas y muy altas presiones para poder ser transportado. Es muy difícil y muy costoso transportarlo como hidrógeno, con lo cual hoy día se considera que dentro del proceso el hidrógeno se va a transformar en amoníaco o en amonia y se va a transportar amonia y después se lo va a reconvertir en hidrógeno para usarlo como vector energético.
¿Qué pasó? La guerra entre Rusia y Ucrania favoreció de alguna manera el desarrollo de estos proyectos porque Europa empezó a darse cuenta de que no puede depender del gas ruso. Eh, no se escuchó, no sé si fue una pregunta o un comentario, no se llegó a escuchar bien. Lo que venía diciendo es que el proceso que sufrió Rusia y Ucrania, de alguna manera hizo que Europa se despierte y diga, che, nosotros tenemos que dejar de depender del gas ruso y vamos a empezar a depender de nuevas fuentes de energía. Europa no tiene mucha capacidad de nueva generación, más allá de que hoy hay mucha renovable nueva. Tiene que reemplazar el 50% de su matriz energética y lo quiere hacer por una matriz mucho más limpia. Entonces, lo que empezamos a ver es que va a ser un gran importador de energía. Esa energía probablemente provenga del hidrógeno y idealmente va a provenir el hidrógeno verde. O sea, el hidrógeno verde es hidrógeno generado con energía verde, energía renovable. ¿Por qué va a provenir el hidrógeno verde y no el hidrógeno negro o el hidrógeno azul? Bueno, porque empiezan a darle bastante bola al tema de emisiones de carbono y porque el hidrógeno que se genere con la energía más barata, está en veremos, pero va a ser hidrógeno generado con energía eólica o hidrógeno generado con gas, que es el hidrógeno azul. Todavía no está muy claro si van a estar dentro de la misma categorización, si van a ser categorías diferentes, si el hidrógeno verde va a ser mejor que el azul, si se va a pagar más por el verde que por el azul, si se va a pagar igual, se va a pagar menos. Todavía está un poco en veremos en el mercado del hidrógeno. Lo que sí se sabe es que se viene un crecimiento muy grande de la demanda de energía y que la única posibilidad de exportar energía va a ser en hidrógeno o en amonia. ¿Por qué Argentina podría ser un gran exportador? Y digo podría en condicional porque como siempre tenemos grandes capacidades, pero también somos unos grandes asesinos de nuestras propias capacidades. Tenemos excelentes condiciones de viento, factores de planta, como les decía, más allá del 55-60%, con una dirección muy predominante. Eso hace que sea relativamente fácil desarrollar un proyecto eólico en Argentina con bajas pérdidas. Tenemos mucha disponibilidad de tierra. Un proyecto de hidrógeno se piensa que tiene que ser, en materia de eólica, tiene que ser un proyecto del orden de los 1000 megavatios. Para hacer 1000 megavatios necesitamos en el orden de las 80 a 100.000 hectáreas de disponibilidad. ¿Sí? Esto es un montón de tierra. Si esa tierra es pública o si es de un propietario o de 50 propietarios, no es lo mismo. En el ideal, esa tierra debía ser de la menor cantidad de propietarios porque cada propietario es una negociación independiente y son condiciones diferentes. Argentina tiene la Patagonia entera con grandes extensiones de tierra concentrada en no tanta cantidad de personas, en donde hay topografía sencilla, cero riesgo sísmico o casi nulo, y acceso a agua y a puertos. Fíjense la cantidad de puertos. Ninguno de estos hoy día tiene capacidad de exportación de hidrógeno, todos requerirán de incremento de infraestructura, pero fíjense la cantidad de puertos que tenemos en zona costera, en lugares en donde ya han visto por el mapa eólico que hay muy buen viento y que por tanto podremos usar para exportar. Por este motivo, o sea, el mundo está compitiendo Australia, está compitiendo algún país de África, está compitiendo Chile, pero imagínense, Chile no tiene esta capacidad de exportación, no tiene este tamaño de tierra. En Chile está creciendo mucho más rápido el hidrógeno, pero el proyecto es para consumo interno. En Argentina, el consumo interno debiera ser menor, debiera ser minúsculo, y lo que se piensa es que esto tiene que ser para exportación, incluso para reducir el riesgo argentino. ¿Cuántas hectáreas, Jazmín? Estamos hablando de entre 80 y 100.000 hectáreas por 100 megas. Más o menos, ¿sí? O sea, son proyectos gigantes. Piensen que hoy los proyectos que se ven, si alguno va a Mar del Plata, si alguno va a Comodoro, son proyectos de 50, 60, 70, 80, 100 megas. Ahora Aluar va a construir el parque eólico más grande del país y hace un proyecto de 300 megas. Y acá estamos hablando que necesitamos proyectos de entre 500 y 1000 megas. Ahora, ¿por qué tan grandes? Porque lo que necesitamos es bajar al máximo el costo del megavatio hora para lograr un valor de tonelada de hidrógeno exportable competitivo a nivel mundial. ¿Sí? Esa es un poquito una economía de escala que es lo que estamos buscando hoy día. ¿Qué está pasando en materia regulatoria? Hubo un proyecto de ley que se envió el año pasado. Hay un grupo...
hay un grupo que se llama Plataforma H2, que está integrado por algunos sectores públicos, creo que la UNSAM participa, algunos sectores privados que tratan de capacitar y de formar a diputados y senadores y que están definiendo un mapa de ruta y un ojo de ruta. Esto medio que va en paralelo. Hoy no hay una regulación. eh, yo creo que la regulación no es algo que necesitemos hoy día, pero que la regulación puede o impulsar o eliminar la posibilidad de que Argentina sea un gran exportador de hidrógeno. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en algún momento se discutía de que dentro de la regulación tenía que haber un porcentaje de componente nacional. Querían obligar a que los proyectos tengan un, no sé, un 20% de componente nacional, o un 30, un 40, un 50. Y uno dice, bueno, tiene sentido, ¿no? Esto está pasando con el RIGI también, o pasó con el RIGI. Che, pero obliguemos a que haya un desarrollo nacional. Ahora, nadie hizo la cuenta de cuántos tornillos hacen falta para hacer un parque eólico de 1000 megavatios. Les aseguro que no hay que si se juntan todos los fabricantes de tornillos y tuercas de Argentina de hoy, más lo que puedan en los próximos 10 años, no alcanzamos a suplir la demanda de un parque eólico. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando ponemos exigencias o limitaciones, porque podemos quedarnos con un porcentaje de nada. Cuando se hizo renovar, fue muy inteligente en su momento, y creo que fue muy exitoso, es decir, que al principio se podía exportar cualquier cosa. Y que a medida que iba creciendo la importación y el volumen, o pasando los años, no se restringía la importación, pero se beneficiaba la producción local. Yo creo que acá hay que pensar algo parecido. Y como les decía, lo que estamos viendo es que el hidrógeno se va a considerar para exportación y no todo para consumo local. Ahora, estamos en un momento de quiebre en donde si nos ponemos en full componente nacional, es factible que digamos, no, si el 50% es fabricado en Argentina, es factible que Argentina no llegue a tener ni un proyecto de hidrógeno y el hidrógeno se fabrique todo en Australia, en Chile, en Brasil o en cualquier otro país. Brasil, por ejemplo, tiene una matriz bastante más limpia. Entonces, un proyecto en la zona de Ceará, en el puerto de Brasil, se conecta a la red y tiene energía renovable al 90% de la red. Con lo cual, el hidrógeno que se fabrique con energía de red, sin un parque eólico al lado, es 90% verde. Entonces, tenemos países que están mucho más avanzados en redes más limpias. Argentina no tiene una red muy limpia. Como les digo, tenemos 13, 14, 15% de renovables en la matriz. Y por ende, lo que se está buscando es hacer proyectos que sean dedicados exclusivamente a la generación de hidrógeno. Por último, muy cortito, habrán escuchado que se vienen muchos proyectos mineros, tema de litio, tema de cobre. En Argentina tenemos hoy 2 o 3 empresas que están produciendo litio. Y tenemos como 15 proyectos de cobre. Piensan que con la cuestión de la electrificación y la demanda de energía, el cobre debiera ser uno de los minerales que más se demande en los próximos años. La cuestión de esto es que la minería está empezando a requerir que el abastecimiento energético sea renovable, y básicamente es una cuestión de financiación. Te dicen las empresas mineras que si ellas se abastecen de energía renovable, consiguen capital o equity para hacer el proyecto minero. Ahora, si no se abastecen de energía renovable y se abastecen de energía térmica, nuclear o cual fuese, no consiguen el equity, no consiguen la financiación para hacer el proyecto minero. Entonces, a nivel mundial, la minería está vistiéndose de verde o pasando el proceso pero no solo por el negocio, sino por realmente abastecerse de energía renovable, al punto tal de que, digo, por ejemplo, hay un proyecto que se llama José María es un proyecto nuevo de oro, plata y cobre, que tiene una demanda de 300 megavatios medios año. Eso llevado a renovable, estamos hablando de entre 1000 y 1200 megavatios nuevos de energía renovable, y quiere comprar 100% renovable a través de PPAs y autogeneración en el sitio. Y esto estamos empezando a verlo en muchos proyectos mineros, con lo cual la generación cerca de los proyectos, San Juan, San Luis, Mendoza, Catamarca, La Rioja, van a ser, y probablemente con el almacenamiento van a ser proyectos que veamos cada vez más seguido. Bueno, les decía, vamos a empezar a ver cada vez más proyectos en estas regiones dedicados puramente hacia la minería. Al punto tal de que el otro día Central Puerto anunció que quieren construir una línea minera, una línea que una a todas estas minas, que en general todas están lejos de la red, 20, 30, 40, 50, 60, hasta 200 kilómetros del nodo más cercano. Y dice, bueno, queremos hacer la línea, queremos pagarla nosotros, pero que sea nuestra. Eso dice Central Puerto, YPF dice algo parecido.
no sé cómo lo van a resolver, quién lo va a hacer. Eh, pero lo que les quiero mostrar acá es que los privados que están en el sector energético tienen mucha intención en invertir en energía, siempre y cuando puedan mantener reglas claras. De hecho, el RIGI es un requerimiento o es una especie de requerimiento que se está esperando para inversiones de infraestructura, por ejemplo, el parque que acaba de mencionar Álvaro. Por último, algunos proyectos que se acaban de adjudicar en lo que es el MATER. El MATER cada 3 meses aparecen nuevos proyectos. Se adjudicaron unos 100 megavatios en diferentes proyectos, 5, 30, 33, 15, 17, ahí vemos los proyectos presentados, y después 440 megavatios adjudicados en diferentes nodos que requieren aumento de infraestructura. ¿Sí? Ahí hay dos empresas, una es Windenergy, que es Wind, y la otra es Luz de Tres Picos, Luz de Tres Picos, que es PCR. Ambas dos lo que van a hacer es ampliar la capacidad de transporte, ahí se van a repotenciar la ETEO La Barriga, va a ser una inversión privada para aumentar la capacidad de despacho de energía. Después hay otras ofertas presentadas que no sé si ya fueron adjudicadas o están por adjudicarse en los próximos días, pero lo que le quiero mostrar con esto es que se han presentado 3.000 megavatios buscando despachar energía. No hay capacidad para 3.000 megavatios, había capacidad creo que para 1.000. Entonces hay todo un mecanismo de adjudicación, una especie de subasta, no es el objetivo meterse ahora en cómo subasta, pero lo que les digo es, hay mucho interés en los privados en meterse en nueva generación en el MATER, dado que tienen demanda de energía renovable. Bueno, tenemos un ratito más, si hay espacio de consultas, preguntas, lo que fuese, abrimos el Dale. espacio para preguntas. Bueno, primero le pido que abramos los micrófonos y le demos un aplauso de agradecimiento a Diego No hace falta. por la linda charla. Este, y, y abro el espacio para preguntas. Si levantan la mano ahí, ¿alguien levantó la mano? A ver, no. Solamente agradecen. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Si levanta la mano mientras van preparando las preguntas. Yo te quería hacer un par de preguntas respecto de esto que mencionabas vos, ¿no? La cuestión del hidrógeno, ¿no? Es decir, la exportación de hidrógeno. Claramente veo una posibilidad interesante, pero claramente la veo por ahora distante, porque, es decir, vos de gas, digamos, tenemos claramente un mercado, tenemos un precio, etcétera. En el caso del hidrógeno es una apuesta, lo que vos decís es una especulación muy razonable, pero lo cierto es que todavía no hay un comprador y no hay Más una o menos, demanda, ¿no? No Digo, se hay. digo, es algo que sí hay. Si vos tuvieras, es medio el huevo y la gallina. El otro día estuve reunido con Fortescue. Fortescue es quien anunció esta inversión de 800.000 millones de dólares en el proyecto de hidrógeno. Lo anunció acá, lo anunció en Brasil, lo anunció en un montón de países. Fortescue está por empezar a construir el primer proyecto en Ceará y ya tiene el comprador. No es que no hay un comprador, eh, pero es el huevo o la gallina. Estos proyectos requieren una inversión brutal. Brutal, estamos hablando de varias veces del RIGI. eh, y entonces no se hacen a riesgo, se hacen atando las patas, las puntas. Esto es, por ejemplo, el puerto de Rotterdam, me voy a decir, el principal comprador de hidrógeno del mundo. Entonces los proyectos están tratando de meter al puerto de Rotterdam como punto de entrada a Europa, como socio del proyecto para asegurarse la compra. Ujú. El problema acá es Argentina y es las posibilidades de que cambie la regla del juego y que hoy, mañana te digan, no, para cada tonelada de hidrógeno que se exporte, paga un canon del 10%. Y eso puede pasar. Claro, entiendo, sí, sí, sí. No es que no es un mercado gigante. Yo hubo dos licitaciones en Europa por, no tengo el número exacto, pero por varias toneladas de hidrógeno. O sea, ya hubo dos licitaciones en Europa. Y si vos hoy, Salva, tenés un poco de hidrógeno en tu casa, en Europa te lo compran. Claro, pero si yo Y tuviera, cuando lo qué sé tengas yo, a precio competitivo. Esto es oferta y demanda. si yo tuviera que invertir 1.000 millones, suponete vos, dos, 3.000 millones, lo que fuese, Sí. en una planta de licuefacción o de gas, digamos, o hidrógeno, y yo la meto en una planta
gas, digamos, es decir, Gonzalo, vos siempre metés en gas, vos sos un no, tipo no, de no, no, gas. no, 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 lo que voy es que Eh, me rendí, digamos, yo no la tengo esa plata, obviamente, pero el que la tiene, me imagino que mira el número de cuándo recuperar Mira, plata. mira, dos visiones te digo al respecto. La primera es que creo que hay espacio para todos y más. O sea, que el que la ponga en gas la va a redituar y el que la ponga en hidrógeno la va a redituar. Y la segunda es que lo que estamos empezando a ver, y te digo, post pandemia empezó a haber como un cambio muy grande en donde te dicen, no, no, el gas no es cero carbono, es bajo carbono, pero no es cero carbono, y yo soy comprador y quiero cero carbono. Entonces, si el hidrógeno cero carbono tiene un upsize, un valor un poco mejor que el de bajo carbono, habrá dos productos. El clase A, vos te podés comprar zapatilla Adidas o zapatilla Nike Feraldi, y Ujú, hay mercado para las dos. ujú. Mi visión personal es que Europa, como gran comprador, a China no le va a importar demasiado y va a comprar cualquier cosa. Va a necesitar importar hidrógeno, pero va a importar hidrógeno negro, verde, azul, violeta, el que fuese. Pero que Europa va a ser muy exclusivo en sus compras y que va a haber mercado para las dos. Claro. No, no, está bien. Ahí Diana levanta la mano, si querés. Diana, abrir el micrófono. Hola, Diego, muchas gracias, muy interesante el panorama. Te quería hacer una consulta a ver si vos sabés sobre esto. Camesa publica un factor de emisión que ha bajado bastante en este último año, el factor de emisión de dióxido de carbono. Quería Sí. saber si todos estos proyectos particulares, los PPA, están fuera de ese factor de emisión o están incluidos ahí adentro. Es muy buena tu pregunta, Diana, y te respondo algo que no tengo 100% de certeza. Tengo Ujú, 70-80. Los proyectos Renovar están incluidos. Sí, todos los ujú, proyectos Renovar tenían la obligación de dejarle, cederle al Estado argentino el atributo renovable, el atributo de no emisión. ajá, Ahora, los proyectos privados no tienen ese reglamento, al punto tal de que muchos proyectos privados están emitiendo los certificados que se llaman IRRE, que es una marca de certificados, ujú, eh, que, que son trazabilidad de carbono cero, que tienen un valor de mercado en la bolsa, y que mucha empresa, no sé, Coca-Cola te compra energía renovable y además te pide que le emitas el certificado porque Coca-Cola Mundial junta todos los certificados de todas sus matrices y con eso demuestra que es 100% verde y se financia a un valor menor. Entonces, los ujú. privados son dueños de su propio atributo renovable, pero aquellos que tienen contrato con el Estado deben cederle ese atributo al Estado argentino. Ahora, he visto algún proyecto privado, privado con contrato a renovar que emitió certificados REC, y eso debiera estar mal, porque hay una doble contabilidad. Exactamente, sí, esa era mi duda. Entonces, te digo cómo es o cómo debiera ser, no tengo la certeza de cómo se está contabilizando, pero en principio los proyectos que son vía PPA privado no los está contando el Estado argentino, y los proyectos que son renovar sí. Bien, muchísimas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Eh, bueno, si no hay otra pregunta, les pediría que de nuevo abrimos los micrófonos y le agradecemos a Diego por la linda charla. Como cierre muy cortito, digamos, Dale, dale, Diego. los espero, digamos, los que sean alumnos de la Facu están invitados bueno, Wanda y varios, Jazmín han cursado conmigo, así que varios están invitados a cursar la materia. La damos siempre en el primer semestre, no en el segundo. En el segundo, en general, participamos de lo que es Energías Renovables 1. Me encuentran por la Facu casi semanalmente, así que dudas, consultas que no hayan surgido ahora, pero que puedan surgir, me encuentran. Voy a dejar acá abajo mi correo, veo que no lo puse en la presentación, porque la actualicé hoy y no lo puse. Lo vuelvo en la presentación por si hay alguien que quiera escribir en privado. Es fácil encontrarme. Diego@gmail.com, y estoy por la facu además semanalmente. Así que gracias, Habla, por el espacio, y a todos por participar, por preguntar. Muchas gracias. Una última cosa nomás. Gracias de nuevo, Diego. Te agradecemos mucho la charla y un pequeño anuncio nada más, ya que estamos hablando de temas de eh, eólica. Recientemente yo he dejado un anuncio de que buscaban un
team leader en una empresa de energía eólica. Es en Total. Sí, si no lo han recibido, me avisan, y lo Le que... digo, debe ser uno de los proyectos más interesantes, si no del mundo. Es un proyecto eólico en Tierra del Fuego, con lo cual está aislado de la red. Es un proyecto eólico con almacenamiento en Tierra del Fuego. Es un proyecto excepcional. De lo difícil, desde lo particular, desde la complicación logística, de todo. Así que a quien le interese, preséntese porque es muy interesante. Buenísimo, entonces eso no lo quería dejar, la inquietud, y bueno, cualquier cosa me contactan a mí, o si no lo han recibido ya la aviso a Diego, que seguramente lo tiene también. Así que bueno, Diego, y bueno, muchas gracias a Gracias, todos, Salva, y y a todos. nos seguimos viendo. Hasta la próxima Chau, chau. semana. Chao, hasta luego. Chao, gracias.